Buenas noches, compañeros y doctor. El día de hoy vamos a exponer lo que es el ejercicio 3.5 de nuestro libro de texto de Levenspiel, presentado, ¿verdad?, por Nicolás Inés y mi persona Juan Cáliz. El enunciado del problema dice lo siguiente: en una polimerización homogénea isotérmica en fase líquida, desaparece 20% del monómero en 34 minutos para una concentración inicial del monómero de 0.04 moles sobre litros y también para una de 0.8 moles sobre litro. Encontrar una ecuación de velocidad que represente la desaparición del monómero. Como estamos viendo, ¿verdad? Nos dan lo que son dos fases iniciales, o sea, sub 0, ¿verdad? Que son 0.04 mol sobre litro y también la de 0.8 mol sobre litro. Y pues lo único que tenemos que hacer es encontrar la ecuación de velocidad. Como antes mencionábamos, ¿verdad? Tenemos lo que son los datos. Dentro de los datos me da una reacción de polimerización, una temperatura constante, un X sub A o una concentración, ¿verdad?, fraccional del 20%, un tiempo de 34 minutos y los dos CA sub 0 que ya nos proporcionaba, uno de 0.04 y el otro de 0.8 mol sobre litro. Dentro de las consideraciones, pues nos proporciona el problema de que es fase líquida, una reacción irreversible, y vamos a considerar una cinética de primer orden. Más adelante vemos en la siguiente filmina, ¿verdad?, el por qué nosotros decidimos usar lo que es la cinética de primer orden, pero esto tiene que ver mucho con la reacción de polimerización que se explica más adelante. Y nos dan dos concentraciones iniciales. Suponemos que estas son dos concentraciones iniciales. Y la incógnita, pues técnicamente solo sería encontrar la ecuación de desaparición del monómero. Muy bien. Entonces, para lo siguiente, ¿verdad? Como les había mencionado, una reacción de polimerización se mira de este tipo. Y ya que la reacción de polimerización significa que son monómeros compuestos de bajo peso molecular, forman enlaces químicos entre sí para dar lugar a una molécula de gran peso denominada polímero. Como podemos ver aquí su estructura, ¿verdad? Tenemos el etileno y pues cuando ocurre una polimerización, lo que son estos enlaces pasan a ser, en vez de ser dobles enlaces, su peso molecular cuando está en fase normal de etileno, pues tiende a separarse, ¿verdad? Y haciendo un peso molecular más grande. Y entonces eso se le conoce como una polimerización. Por tanto, nosotros vemos, ¿verdad?, que aquí tenemos un reactivo y que nos va a dar simplemente un producto. Esto se puede llevar a cabo directamente, por lo cual nosotros decidimos hacerlo así, tomando como una reacción de primer orden. Ok, entonces para tener en consecuencia eso, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que para nosotros suponer la solución de nuestro problema, suponemos la siguiente reacción: un monómero es igual a un polímero, y esto ya nos indica, ¿verdad?, que se puede escribir como A nos dará un producto, suponiendo una reacción cinética de primer orden, como ya habíamos mencionado, y puesto que ya habíamos visto lo que es como viene siendo lo que es una fórmula de cómo se hace la polimerización de unos reactivos a productos. Simplemente lo que hace, ¿verdad?, es pasa de un peso molecular menor a uno mayor, como ya lo habíamos mencionado. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Como hemos decidido usar lo que es la reacción de primer orden irreversible en este caso, ¿verdad?, escribimos la ecuación de velocidad para monómero A, que en este caso sería la que ya nos indica, ¿verdad?, menos R sub A es igual a negativo de la derivada de la concentración sub A sobre el tiempo, sobre la derivada del tiempo, que esto es igual a la constante cinética, ¿verdad?, por la concentración de A. Separando estas variables, pues nosotros vamos a tener, ¿verdad?, haciendo un juego de separación de variables y resolviendo las integrales, pues tenemos, ¿verdad?, lo que nos queda un logaritmo natural de CA sobre la concentración inicial por la constante cinética por T. Pero recordando anteriormente, ¿verdad?, que nos daban una concentración, una fracción de consumo, que era del 20%. Entonces nosotros podemos convertir claramente nosotros podemos encontrar lo que es la concentración A, podemos encontrarla por medio de ese factor de consumo, aquel 20% que teníamos. Simplemente va a ser la relación, ¿verdad?, del CA inicial menos la concentración
de A por el CA inicial que es el que teníamos, que en este caso era el 0.04 o también el de 0.8. Y técnicamente aquí ya tendríamos resuelta lo que es esta incógnita, entonces así pasamos con mi compañera para que le siga explicando cómo es la resolución de este problema. Continuando con la resolución de nuestro ejercicio, necesitamos calcular las ecuaciones de velocidad para dos concentraciones iniciales que nos daban. Comenzamos con la concentración inicial de 0.04 mol por litro, recordando que estamos usando esta ecuación que es para una cinética de primer orden en términos de las concentraciones, tanto la final como la inicial. La inicial ya nos la dan, pero la final no la tenemos. Pero de la diapositiva anterior vimos que podemos calcular esa concentración final conociendo la concentración inicial y también la conversión. En este caso calculamos esa concentración, la concentración inicial que es de 0.04 mol por litro menos la conversión que es 0.2 multiplicado por esa misma concentración. Esto nos da un valor de 0.032 mol por litro. Entonces ya tenemos la concentración final y la inicial que vamos a sustituir en la ecuación. También del otro lado de la ecuación tenemos la constante cinética multiplicado por el tiempo. Ese tiempo ya nos lo están dando, que son 34 minutos. Entonces nuestra única incógnita aquí es la constante cinética K. Sustituimos esos valores en la ecuación y tendríamos menos el logaritmo de 0.032 mol por litro entre la concentración inicial, que es de 0.04 mol por litro, y el tiempo, que son 34 minutos. Ahora, simplificando esa relación o esa división que teníamos de las concentraciones, que era la de 0.032 entre la inicial de 0.04 mol por litro, eso nos dio 0.8. Entonces esta ecuación nos quedó menos logaritmo de 0.8 igual a la constante cinética K por 34 minutos, que es el tiempo. Despejando para la constante cinética tenemos esta relación, que es menos logaritmo de 0.8 entre 34, y calculando ese valor nos da que la constante cinética es 6.5630 por 10 a la menos 3 minutos a la menos 1 o minutos inversos, recordando que el tiempo estaba en minutos, por lo tanto nos queda minutos a la menos 1. Y esta constante la podemos escribir también de esta forma como 0.006563 minutos inversos. Por lo tanto, la ecuación de velocidad de desaparición del monómero A queda de la siguiente forma. Volviendo a la expresión de velocidad, que es menos RA igual a menos el diferencial de la concentración de A con respecto al tiempo, y esto es igual a la constante cinética por la concentración de A, en este caso el monómero. Sustituimos el valor que encontramos de K, que son los 0.006563 minutos inversos, por la concentración de A del monómero, y la podemos dejar escrita de esta forma, y ahí tenemos la concentración, la ecuación de velocidad para la desaparición del monómero. Ahora bien, también nos piden para una concentración inicial de 0.8 mol por litro. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Estamos partiendo de esta ecuación para una cinética de primer orden. Solo tenemos la inicial, que ya en este caso es 0.8, que es el segundo caso, y necesitamos la concentración final. La conversión sigue siendo la misma, entonces procedemos a hacer lo mismo. Calculamos esta concentración final, que nos va a quedar 0.8, que es esta concentración, menos 0.2 por esa concentración, dándonos un valor de 0.64 mol por litro para una concentración final del monómero. Ahora sustituimos estos datos de concentraciones en nuestra ecuación y tendríamos menos el logaritmo de 0.64 mol por litro entre 0.8 mol por litro, igual a K, que es la constante cinética multiplicada por el tiempo, que es el mismo, los 34 minutos. Realizamos esta división de aquí y nos queda lo siguiente. Menos logaritmo de 0.8 igual a la constante cinética por el tiempo, que es 34 minutos.
Despejando para la constante cinética, tenemos menos logaritmo de 0.8 entre los 34 minutos y dándonos un valor de 6.563045 por 10 a la menos 3 minutos a la menos 1. O lo podemos reescribir de esta forma como 0.006563 minutos a la menos 1. Entonces, la ecuación de velocidad de desaparición del monómero A nos queda de la siguiente forma. Retomando cómo es la ecuación de velocidad para esta cinética de primer orden, sustituimos el valor de la constante cinética que nos dio el mismo que para la concentración inicial de 0.04 y sustituimos el valor de K, que es 0.006563 multiplicado por la concentración A, o sea, la concentración del venómero, y así dejamos expresada esta velocidad de reacción. Y realizando un análisis con los datos que obtuvimos para las dos concentraciones iniciales, se observa que las velocidades de desaparición del monómero con las dos concentraciones iniciales que se nos dan tienen el mismo valor de la constante cinética y ya lo corroboramos, ambas nos dieron el mismo valor de 0.006563. Esto es porque lo que nos interesa en sí es cuánto del monómero se convierte en el polímero, es decir, la conversión, que en este caso era del 20% para ambas concentraciones. Entonces, independientemente que las concentraciones al inicio sean distintas, la conversión es la misma para ambas. Entonces concluimos que la desaparición del monómero es independiente de la concentración inicial. Y también lo podemos corroborar con esta ecuación que nos muestran en nuestro libro de texto de Levenspiel. Para una cinética de primer orden, también la ecuación se puede expresar en términos de la conversión y no de las concentraciones como la que usamos para hacer nuestros cálculos. En este caso, la ecuación es menos logaritmo de 1 menos la conversión igual a la constante cinética por el tiempo. Si sustituimos aquí 1 menos la conversión que era 0.20 y nuestro tiempo de 34 minutos y despejamos para acá, obtenemos el mismo valor para la constante cinética. Por lo tanto, no dependemos tanto de las concentraciones iniciales, sino más de la conversión. Y bueno, esto ha sido toda la explicación de este ejercicio 3.5. Muchas gracias por su atención.